Pongamos primero en claro cuál es el punto de partida, ¿no? La escuela argentina hoy es víctima y rehén de la degradación que le impone la burguesía parásita, que no puede darle otro destino que no sea a la escuela el de hundirse lenta pero constantemente. La crisis de la escuela, hay que decirlo, digamos, está fuera de ella, o sea, expresa una sociedad que está agotada. Esto no quiere decir que la política educativa no tenga nada que ver con este proceso. Por el contrario, digamos, agrava este cuadro de situación decadente. Y Vía Socialista nos interpela a pensar que, bueno, digamos, a pensar una escuela que esté más allá del capital. Esa es nuestra tarea. Y entender que el problema de fondo está fuera de la escuela, no quiere decir, como les decía, que no haya responsabilidad desde la política o que desde la política tengamos que pensar cuáles son esas pequeñas acciones que van a permitir dar un salto cualitativo en el proceso de construir verdaderamente esa escuela que esté más allá del capital, que es la que nos proponemos construir, ¿no? Si tuviéramos que pensar, siendo este punto de partida, es decir, la escuela expresa un problema que está en la sociedad, en las relaciones que estructuran la sociedad, lo que podemos decir como primer elemento, ¿no?, es que Argentina dilapida inútilmente, esto quiere decir de forma socialmente evitable, sus recursos humanos. Lo vemos digamos, si tuviéramos que pensar indicadores, seguramente de esto van a tener otros encuentros de presentación de Argentina 2050, ¿no? Millones de personas desocupadas, subocupadas, condenadas a vidas absolutamente miserables. Es decir, digamos, generaciones que a la burguesía no le interesa educar porque es una educación que no va a ser consumida luego, ¿sí?, por esa clase social hoy parásita y superflua, es decir, socialmente agotada. Ustedes me dirán, bueno, pero además de desocupados y subocupados, hay ocupados, sí, claro, ¿no? Muchos en pésimas condiciones de trabajo. Dentro de los ocupados, digamos, podríamos decir, una fracción importantísima que tiene empleos precarios o tercerizados y con salarios que no cubren ni la mitad de lo que se necesita para subsistir. En este punto, las y los docentes no estamos por fuera de este cuadro de miseria general, ¿sí?, porque sabemos que el cargo testigo no cubre ni la mitad de lo que necesita una familia tipo para sobrevivir, y por eso el conjunto de la docencia trabaja 2, 3 cargos o tiene otro empleo o tiene, digamos, algún tipo de changa como para poder subsistir, ¿no? Y además, digamos, el otro aspecto que podemos pensar asociado a esto, digamos, a las estructuras más generales, ¿sí? Además, digamos, si nuestras estudiantes y nuestros estudiantes tienen la suerte de conseguir un empleo, seguramente ese empleo va a ser de muy baja calificación, y este es un problema que es distinto de la certificación, es decir, que me pidan, ¿sí?, título secundario o inclusive terciario para acceder a un puesto de trabajo. Esto no quiere decir que el contenido de ese trabajo sea calificado, ¿sí? En este punto, y esto es un punto de partida importante, ¿por qué? Porque nosotros nos permite entender que un sistema social que expulsa población, que se expresa como desocupados y como subocupados, que simplifica las tareas que esos futuros trabajadores van a realizar y las descalifica, ¿no? Permite de alguna manera entender esa crisis de la escuela que ahora vamos a mirar en distintos niveles e indicadores, ¿no? Ejemplos de esa crisis de la escuela que tenemos por delante hay un montón, ¿no? Si pensamos los primeros números, de cada 10 estudiantes que arrancan la escuela secundaria, 4 se quedan en el camino, y de esos 6, sí, que lograron sobrevivir, solo el 75% se recibe en tiempo y forma, ¿no?
Y cuando uno hace la cuenta, da algo así como que entre 10 que arrancaron la escuela secundaria obligatoria hoy, ¿sí? Apenas entre 4 y 5 se reciben. Tal vez sea, ¿no?, ese constante y largo desgranamiento tenga que ver, ¿no?, con las pericias con las cuales las y los estudiantes llegan a la escuela secundaria, ¿no? Y ahí es donde les traje los últimos datos de las pruebas Aprender 2001 para que ustedes miren, ¿no?, en donde lo que vemos es que en matemática, al terminar la escuela primaria, ¿sí?, cerca del 45% de las y los estudiantes tiene rendimientos por debajo del básico o básico en matemática, y otro tanto ocurre cuando uno mira los niveles del rendimiento en lengua, es decir, la comprensión lectora que tienen nuestras estudiantes, ¿sí? Si ustedes pudieran ver el gráfico que les traje, ¿sí?, de las pruebas Aprender 2021, 22% de las y los estudiantes tienen rendimiento por debajo del básico y otro 21,7% tiene rendimiento, ¿sí?, por debajo, rendimiento básico, ¿sí? Ahí tienen ustedes en pantalla los datos para matemática, ¿sí? Van a ver que en el nivel primario las últimas pruebas muestran, digamos, más o menos una misma posición consolidada. Si ven el gráfico siguiente que les muestra, digamos, los datos de lengua, efectivamente van a ver que son muy parecidos, ¿sí?, a los que tenemos en matemática, ¿sí? 44% de los estudiantes no comprenden lo que leen, literalmente hablando. Entonces, digamos, esto nos muestra, ¿sí?, estos datos, ¿sí?, nos ponen de relieve algo que va a contramano de nuestro sentido común, que es que la extensión en el tiempo, ¿sí?, de estudios, que parece construir en nuestro sentido común esta idea de que más tiempo en la escuela, ¿sí?, es mejor o es igual a calidad educativa. Y un proceso que además se da desde los 90 para acá, es decir, desde la ley federal, luego la ley de educación nacional, lo que vemos es que se aumenta la obligatoriedad escolar, ¿sí?, primero con una parte del ciclo secundario, con la creación del EGB3, luego, ¿sí?, con la implementación de la escuela secundaria obligatoria de forma completa, ¿sí?, con la adición de días, ¿sí?, en el calendario escolar. Ahora lo vemos con la implementación de la quinta hora en la escuela primaria, ¿no? Esta idea de, bueno, más tiempo en la escuela, ¿sí? Lo que, digamos, es evidencia es que todo este proceso de extensión, ¿sí?, de reformas, tiene, ¿sí?, como tarea acomodar a la escuela, ¿sí?, a esa realidad social que le está por fuera, esa realidad que está en la economía, ¿no? Y de ahí que la política educativa que se haya elegido, digamos, y que es tendencia hace décadas en el sistema educativo, tiene que ver con la descentralización, es decir, adecuar el sistema educativo, ¿sí?, a la realidad ambiente y a la miseria de cada una de las provincias, temas que ustedes pudieron ver, ¿sí?, que trabajamos en 2 materiales, en la degradación educativa, que se lo pueden también descargar desde la página de Vía Socialista en forma gratuita, o esperen que yo soy muy torpe, ahí está, en Brutos y Baratos, ¿sí?, donde rastreamos cómo efectivamente se produce este proceso de acomodar el sistema educativo vía descentralización para que sea una escuela cada vez más barata, ¿sí?, de acuerdo a este problema por fuera de la escuela, ¿sí?, esta profundidad, digamos, de la economía y la degradación social, no solo la descentralización, el vaciamiento curricular, ¿no?, vía arialización, ¿no? Y esto, ideas que funcionan en las más altas esferas y de las ciencias, la idea de que hoy el contenido, digamos, que la investigación se produce con equipos interdisciplinares, pensar que esto se puede trasladar mecánicamente, ¿sí?, a la escuela secundaria, a la escuela primaria, de la cual vimos, ¿sí?, que nuestros estudiantes salen con estas con estas capacidades o estas cualidades, ¿no?, donde casi el 45%, y si viéramos el problema en la escuela secundaria es peor, digamos, ¿sí?, no pueden comprender lo que leen. Entonces, ¿no?, algo que puede funcionar en las más altas esferas no es adaptable en el nivel
primario y sobre todo en el secundario, que es como una forma de primarización del contenido, y en realidad lo que está expresando es que detrás de esta idea, digamos, hay un vehículo para vaciar y degradar los contenidos. De ahí que seguramente los que están escuchando desde distintas provincias lo puedan linkear, ¿sí?, con los nuevos regímenes académicos y con la idea de aprobar vía trabajo práctico, ¿no? Sobre un tema y sobre una problemática que en realidad lo que hace sí es socavar la densidad del currículum, ¿no? También, bueno, ni hablemos de las escuelas sin recursos, sin gabinetes o equipos de orientación para detectar y acompañar problemas, algo que es básico en cualquier parte del mundo donde más o menos funcionan, ¿sí?, los sistemas educativos, o por lo menos eso vemos en los indicadores, ¿no? La idea de, bueno, tener un equipo que pueda detectar problemas de lectocomprensión, que pueda trabajar sobre las distintas realidades familiares, bueno, es algo que a pesar de que se escriban en las leyes, Argentina no tiene, digamos, en sus escuelas gabinetes para trabajar con estas problemáticas, ¿no? Bueno, ni hablemos cursos superpoblados, sí, en la pandemia habrá muchas docentes y que están escuchando y que tienen hoy cursos con 50 y pico de estudiantes, ¿no? A propósito de la implementación de, en particular, de otro de los problemas que construye, ¿sí?, esta crisis de la escuela educativa, de la escuela argentina hoy, que es, ¿sí?, la política de los esquemas del siga-sigo, la promoción automática. También nos resuena por la pandemia, pero, digamos, es algo que como promoción social también emergió en los 90, digamos que podemos hacer una larga historia de este proceso. Y fíjense que precisamente esto, ¿no?, la promoción automática, es algo que aparece, digamos, que nos aparece en la pandemia y lo podemos, digamos, identificar, pero tiene un problema muy importante para poder pensar, que es ese que suponer, ¿no?, que el conocimiento no se desarrolla en fórmula acumulativa y ascendente, es decir, digamos que efectivamente yo necesito o nuestros estudiantes necesitan aprender determinadas cosas en determinado momento, ¿sí?, para poder construir, digamos, esa acumulación, ese proceso de conocimiento, y la idea de que, bueno, no importa, en algún momento esto va a pasar, ¿no?, que en realidad es, digamos, la política de la resignación que nos quieren imponer a las y los docentes, ¿no? Entonces, como si no fuera acumulativo el conocimiento y también como si no hubiera tiempos para desarrollar estas tareas. Es decir, no, efectivamente no da igual aprender a leer y escribir en primer grado si hay que hacerlo en sexto. Entonces, de nuevo, volvemos a los indicadores que mirábamos antes. Si casi 45 de cada 100 estudiantes no comprenden lo que leen, tal vez tenga que ver, digamos, con la implementación de este tipo de políticas. Así, ¿no? Y efectivamente todos estos que son indicadores de la crisis, no debería ya extrañarnos que Argentina puede tener, ¿sí?, una universidad que es ejemplo en el mundo, cuya gratuidad, ¿sí?, hace que sea un polo de atracción para estudiantes de diferentes partes del mundo, pero nuestros estudiantes, la mayoría de las chicas y chicos argentinos, tienen universidad gratuita, en efecto, pero pagan otro tipo de arancel, el arancel de una educación que no reciben y luego, entonces, no pueden insertarse allí. Carecen del capital cultural necesario para avanzar en ese proceso, ¿no? Y digo, de nuevo, vamos a ver ahora otros gráficos que le traje para evidenciar esto, ¿no? La tasa de retención en las universidades del primer año muestra que solo 62 de cada 100 sobreviven al primer año, ¿sí?, de su vida de estudios terciarios. Si bien, ¿no?, con detalle de esto vamos a ocuparnos, digamos, en otra oportunidad, un ejemplo claro del sinsentido que tiene, ¿sí?, la escuela
la educación en Argentina y cómo este arancel, si educativo, cultural, se paga, ¿sí? Lo muestra, ahí ustedes tienen en pantalla, ¿sí? Estoy tomando para que nadie me diga que todo esto es culpa de la pandemia, que es el otro chivo expiatorio que utiliza, digamos, la burguesía y su personal político para encubrir estos problemas, ¿no? Les traje datos de 2018-2019. Y ahí es muy claro, ¿sí? Cuando uno compara la cantidad de nuevos inscriptos versus los que egresan, ¿sí? Los números hablan por sí solos. Nuevos inscriptos, 547.661 nuevos inscriptos. ¿Cuántos egresan? 132.744. ¿No? Entonces, de nuevo, ese número que veíamos en la escuela secundaria, sí se profundiza en la escuela durante los estudios terciarios o universitarios, ¿no? Ya ni hablemos de si vamos a examinar pensando, bueno, efectivamente, ¿qué haría Vía Socialista, ¿no? con estos problemas? Pensemos qué pasa hoy con la universidad en relación a la distribución de inscriptos, ¿sí? Por carreras, ¿no? Que es el segundo gráfico que les traje, también de la estadística universitaria. Y fíjense, ¿no? ¿Qué es lo que uno observa? Ciencia básica, es decir, ¿no? ¿Cómo vamos a construir las soluciones para la sociedad del futuro? ¿Sí? Apenas el 2,5%, ¿sí? de los inscriptos hacen ciencia básica, un 20%, digamos, ciencias de la salud, ciencias aplicadas un 21% y el resto se distribuye entre ciencias sociales y ciencias humanas, ¿no? Entonces, no solo, ¿sí? tenemos este problema que tiene que ver con cómo transita, ¿sí? sus estudios universitarios, los sobrevivientes de la escuela secundaria, muchos, ¿sí? que sabemos que son trabajadores, sino también luego tenemos, digamos, este problema que tiene que ver con, digamos, cuáles son las carreras, ¿sí? O sea, y ni les digo si cruzáramos además esto con las tasas de egresados, que no se las traje, pero, digamos, las podemos trabajar después. Todo esto, todo este proceso, ¿sí? está, podemos decir, condimentado por el famoso divide y reinarás. Y esto es enfrentando a la docencia con la comunidad escolar. Esto, si bien no lo puedo desarrollar in extenso, sí me gustaría dejarlo mencionado, ¿sí? Y me parece que es importante, digamos, plantearlo. Sobre todo, hoy post-pandemia es muy claro, ¿no? Porque el personal político de la burguesía, ¿sí? se presentan como los defensores de la calidad educativa. De ahí que nos hablan ¿sí? de la quinta hora en primaria, o hoy justo escuchaba a la mañana en la radio, ¿sí? que habían presentado un proyecto en la provincia de Buenos Aires para, una vez más, declarar esencial el servicio educativo, para garantizar el calendario anual escolar, y con la idea de que iban a atar el salario de las y los docentes, ¿no? a la inflación. No, digo, ellos se presentan, ¿sí? como si no tuvieran nada que ver con esta crisis y por el contrario intentan traccionar para sí si el interés de las familias que perciben la enorme crisis que está atravesando a la escuela argentina, ¿no? Y ellos son los que le hablan de que van a mejorar la calidad educativa y logran enfrentar a la comunidad con el conjunto de la docencia, que obviamente, ¿no? signada por, ya sabemos, la crisis salarial, ¿no? Responden con una férrea, ¿sí? defensa corporativa, que es decir, necesito todo esto antes, que quiero decir, está bien, ¿sí? pero es un accionar que es insuficiente si no somos capaces de decir algo más, que hace falta más plata en el sistema educativo, ¿sí? que nos puede resultar a todos, digamos, obvio,
o necesario, ¿no? Y las familias, ¿no? Frente a esto de necesito todo esto, te dicen, pero yo quiero más educación y tal vez con la quinta hora tal vez hacemos alguna diferencia, ¿no? Entonces, los intereses antagónicos entre, digamos, la docencia y la defensa de los intereses, de nuestros intereses como trabajadores y, digamos, la familia que puja por más educación, ¿sí? Esto se puede saldar si nosotros, las y los trabajadores, tomamos el campo pedagógico y entonces, digamos, discutimos cómo creemos que hay que resolver esta crisis de la cual indicadores tenemos un montón. Y lo cierto es que buena parte de los problemas, ¿sí?, que a montones muestra la escuela argentina son resolubles. Y Vía Socialista tiene una solución para ello. Y en esto me gustaría pasar como un segundo momento de esta intervención, que de la cual me deben quedar unos 10 minutos o menos, ¿sí? Y obviamente anticipo y los invito a que los que quieren vayan dejando sus preguntas, comentarios y demás, ¿no? Entonces pensaba, ¿no? ¿Qué tenemos nosotros desde Vía Socialista para decir sobre esto, ¿no? Y lo primero que me gustaría retomar es esto que dije al principio, que tenemos que pensar una escuela más allá del capital. Y esto obviamente tiene muchas partes y aristas, ¿no? Pero de manera urgente me parece que lo que tenemos es que pensar pequeñas medidas que todas, ¿sí?, en la dirección correcta corrijan parcialmente el problema que tenemos, ese problema del cual hablábamos antes, que si quieren es esto, que 45 de cada 100 de nuestros estudiantes cuando terminan la primaria no comprenden lo que leen y entonces efectivamente se colocan como analfabetos funcionales. La escuela, que la burguesía estructura hoy, los ubica en ese lugar, ¿sí? Y entonces digo cómo, digamos, con pequeñas intervenciones colocadas todos en una dirección correcta puede dar un salto cualitativo mientras sí construimos esa escuela del futuro. Voy a dar, digamos, 3 ejemplos centralmente de 3 cosas, ¿sí?, que se pueden hacer o que deberíamos sí hacer y a partir de ahí establecemos el intercambio, ¿sí? Vía Socialista propone que la educación esté garantizada desde el minuto 1 de la vida de una persona. ¿Qué educación? Una educación nacional y centralizada, ¿sí? Y garantizarla implica resolver los números de alguna manera que dijimos más arriba, ¿no? Porque digo, si necesitamos ingenieras, ingenieros, agrónomos, agrónomas, químicos, biólogos, genetistas para el desarrollo de la economía, farmacéuticos, ¿sí?, bioquímicos, por mencionar algunos, ¿sí? Menciono estas disciplinas no porque el campo social, ¿sí?, filosófico o artístico no sean, ¿sí?, necesarias o no vayamos a desarrollarlas en la escuela, sino porque necesariamente necesitamos que la escuela prepare el material humano, ¿sí?, que vamos a necesitar para desarrollar determinadas tareas y áreas, ¿sí?, fundamentales. Cuando decimos planificar la economía, cuando Argentina 2050 dice planificar la economía, obviamente esa planificación de alguna manera tiene que reflejarse en la escuela. De la misma forma que decimos hay ligazón entre degradación social, ¿sí?, agotamiento de la burguesía y crisis de la escuela, bueno, el resolver esta situación implica pensar, ¿sí?, repensar cómo estructuramos la escuela. Acá no puede haber, ¿sí?, escisión, ¿sí? Necesitamos preparar ese material humano, ¿sí?, para resolver los problemas de la sociedad argentina, de esta Argentina socialista que Vía Socialista se propone construir. No puede haber una escisión acá. Cuando en la década de los 60, ¿sí?, el desarrollismo decía, ¿sí?, traía esta agenda, es decir, cómo forjamos estos recursos humanos para poder pensar, ¿sí?, en qué áreas clave intervenimos, tenían razón. El problema es que ponían, ¿sí?, esa intervención al servicio de una burguesía que es parásita y entonces se dilapida ese recurso humano o no lo puede desarrollar porque no, digamos, porque es un gasto superfluo. Entonces,
Digamos, este es un primer punto de partida. Un segundo punto de partida es pensar la jornada escolar y qué vamos a hacer, ¿sí? Con el tiempo escolar. Y lo cierto, y de nuevo acá en esto de las tensiones, ¿no? Hoy las familias obreras, que fueron completamente desestructuradas, ¿no? Donde la caída salarial obliga al conjunto de los adultos a salir a trabajar, ¿sí? Reclaman una jornada completa para la escuela. Y fíjense, ¿no?, que la burguesía es muy fácil hoy enfrentando a la docencia con las familias a propósito de esto de la quinta hora, ¿no? Y como no puede resolver ese problema y no está dispuesta a resolverlo, sí es que esta implementación de la quinta hora redita el jet lag escolar. Es decir, las pibas y los pibes tienen que entrar a la escuela a las 7 de la mañana, resultado, si tenés suerte, te levantás a las 6 de la mañana para volver, ¿sí?, a las 1, ¿sí?, para volver a la 1 a su casa, ¿no? Entonces, digamos, lo que hay que ver, ¿sí?, es que esta necesidad de una escuela de jornada completa hacia nivel transicional, es decir, en la vía de la construcción de este sendero, ¿sí?, de medidas pequeñas, ¿sí?, es algo que tal vez es necesario, pero esto no quiere decir que la escuela que vayamos a construir, ¿sí?, sea tal vez esta de la doble jornada. ¿Por qué? Porque pensar una escuela más allá del capital implica pensar qué necesitan las niñas y los niños. Y pensemos, si no, ejemplos de otros países del mundo, Finlandia, Suecia, sí, que garantizan el cuidado familiar de las pequeñas a uno de los miembros de la familia, ¿sí?, para que acompañen el desarrollo de esos niños y con una jornada escolar simple, ¿no? Entonces, digo, hoy la escuela jornada completa es una necesidad para la familia, ¿sí?, obrera desestructurada, pero no necesariamente es tal vez, digamos, nuestro punto de llegada, es algo que tenemos que pensar, ¿no? Y en ese sentido, ¿no?, pensar cómo convertimos también a las escuelas en polos educativos, recreativos, de atención primaria a la salud. No digo que esto lo hagan las maestras, digo pensar la construcción de un polo educativo, ¿sí?, en este punto, ¿no? Y en esto, ¿no?, esta relación, este pensar en la transición y el punto de llegada, ¿sí?, también implica, como decía recién, el pensar la duración de la jornada escolar, ¿no? Combinando tal vez una escuela científica, sólida, laica, ¿sí?, con lo lúdico recreativo. Obviamente, esto es solo una parte de pensar un currículum científico y sólido, ¿no?, que involucre, ¿no?, y esto también me parece que es otro punto que es importante para señalar, y con esto ya casi voy a ir, digamos, cerrando, ¿sí? Digamos, construir un currículum científico y sólido también implica pensar qué vamos a hacer con nuestras y nuestros estudiantes, ¿sí?, en el tiempo que están en la escuela. Y acá, digamos, hay que pensar, ¿sí?, que nuestra escuela tiene que construir el mayor esfuerzo posible, tanto de estudiantes como de docentes. No es cierto, ¿sí?, que el mérito y el esfuerzo sean algo, ¿sí?, pasado de moda u obsoleto. Si nosotros logramos resolver el punto desigual de partida con el que llegan nuestros estudiantes a la escuela, ¿sí?, les vamos a pedir mucho más, ¿sí? La escuela tiene que ser exigente y tiene que combatir, ¿sí?, la actual condescendencia pedagógica. Y eso, digamos, lo único que hace, ¿sí?, cuando somos condescendientes es mostrar que el resultado final no nos importa, tal vez no a nosotros, digamos, no a nosotros los docentes, quiero decir, digamos, o sea, la condescendencia pedagógica va atada, ¿sí?, a esta clase social que, digamos, no puede darle, ¿sí?, un destino a la educación. Y científica, ¿no?, entonces implica, ¿no?, por un lado, como decía antes, el pensar, ¿sí?, bueno, qué áreas para el desarrollo de qué tareas, la duración de la jornada, ¿no?, sino también, digamos, científica implica, por un lado, el corrimiento, digamos, de las ideologías del aula, incluyendo las religiosas. Por eso la escuela de vía socialista es una escuela laica, ¿sí? Y también, ¿no?, implica la incorporación de una agenda feminista, ¿no?, científica,
decir una escuela científica también es una escuela, ¿sí? Que desarrolle la educación sexual integral en estos términos, en los términos de incorporar una agenda feminista, ¿no? Entonces, me parece, como para ir terminando, sí, que ya me van avisando que tengo que ir cerrando para respetar el tiempo, se trata entonces, nos parece, de pensar, ¿sí?, cuál es la vía para desarrollar a la educación y a la escuela, y en este sentido, ¿sí?, con estos para arrancar 3 enumerados que seguramente vamos a profundizar en otros, ¿sí?, episodios, si estamos convencidos que Vía Socialista tiene una propuesta para esto. Bueno, voy a ir dejando acá para irme un poco a mirar sus comentarios mientras yo iba interviniendo, ¿sí?, para poder entrar en interrelación con los que están mirando del otro lado. Bien, bueno. A ver. Bueno, quien preguntaba es directo o grabado, es directo, ¿sí? Son las 19:40 y algo, digamos, acá, en Argentina. Bien. Me preguntan acá, lo tengo a José Benítez, ¿cómo está José? Pregunta Romina, en la educación de adultos nos están vaciando los CENS con la proliferación de fines 2 y tanto SAD y el sindicato lo promocionan esta modalidad. Sí, efectivamente, José. Vía Socialista es el frente electoral de Razón y Revolución, ¿sí? Y Razón y Revolución tiene su centro de estudios, el Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales. Desde Razón y Revolución, o sea, desde el espacio de Razón y Revolución, desde el 2012 que venimos interviniendo efectivamente, destacando, ¿sí?, que el Fines 2 era, ¿sí?, una forma degradada de educación, inclusive fíjate o fíjense, ¿sí?, que hay una relación entre ese desgranamiento de la escuela secundaria argentina y cuál es la propuesta o la oferta de la burguesía para esos desertores. No es mejor educación, es que vayan, ¿sí?, a una escuela que ha sido degradada en tanto y en cuanto, y pensemos, digamos, en el origen del plan Fines 2, ¿sí?, inclusive los actos públicos, las y los docentes eran designados por los punteros, ¿sí?, que evaluaban el proyecto según, ¿sí?, cómo respondía o no al ideario del local, ¿sí?, de el kirchnerismo en el cual se dictaba el plan. Entonces, digamos, había un recorte del tiempo de cursada, un recorte de los contenidos. Entonces, efectivamente, si ustedes quieren, es una de las formas más extremas en las cuales se muestra, ¿sí?, esto que yo venía comentando un poco, digamos, como los síntomas de la crisis, de la profundización de la degradación, de, digamos, el vaciamiento curricular. Y efectivamente, digamos, ahí no solo si hay una propuesta de política por parte de la burguesía, digamos, sino también hay una defensa de parte del sindicalismo docente, el sindicalismo docente que está alineado, ¿sí?, en particular con el peronismo, el kirchnerismo, el albertismo, pero también pensemos, ¿sí?, que del Fines 2 se sirvió, digamos, el macrismo, que, digamos, cuando llegó a la presidencia, sí, desde el peronismo nos decían, no, van a cerrar el Fines, y enseguida encontraron, digamos, cuál era el gancho de la estructura punteril, y lo apuntalaron, y lo relanzaron, y dijeron, y es más, busquen los informes del Ministerio de Educación, digamos, es una propuesta pedagógica innovadora que Argentina exporta a Latinoamérica, colocándola como vanguardia, ¿no? Esto de pensar que en 1/3 del tiempo de cursada puede obtenerse el mismo resultado porque así lo dice el lineamiento curricular. Bueno, les quiero avisar, no hay pedagogía en el mundo que logre, ¿sí?, resolver en 1/3 del tiempo algo, sí, que no logró resolver, digamos, con la misma calidad. Entonces, digamos, acá es muy clara, ¿sí?, esa, como vos bien decís, ¿sí?, esa connivencia entre el sindicato, ¿sí?, y el personal político. Y quiero decir, bueno, ya que estamos, digamos, esperamos que vea la luz, digamos, estuvimos trabajando en un libro de educación de adultos
haciendo un poco la crónica de todos estos procesos de reforma, inclusive, digamos, trabajando sobre, bueno, cuál fue el despliegue del FINES a nivel territorial, a nivel curricular, ¿no? Y, digamos, y en nuestra, ¿sí?, intervención política y sindical, podemos decir, digamos, que fuimos fuimos casi los únicos, muchas veces en soledad, que dijimos, bueno, decimos no al plan FINES 2 porque esto es un vaciamiento curricular y acá no podemos decir que porque tenemos compañeros, ¿sí?, trabajando allí, esto es un plan que hay que sostener. Al contrario, digamos, lo que decíamos es, ahí donde funciona un FINES, el Estado tiene que construir una escuela, ¿sí?, tiene que ser claro, digamos, el acceso de la docencia a los cargos y en donde lo que hay que pensar, ¿sí?, es cómo, ¿sí?, en tal caso acompañamos, ¿sí?, a esa población trabajadora que estudia, digamos, en estos formatos, bueno, con, digamos, lo mismo que proponemos en la universidad, con una beca, sí, que sea equivalente al salario, digamos, al salario mínimo, que le permita, digamos, que libere tiempo para estudiar. Entonces digo, bueno, en este punto, hemos tenido una larga trayectoria, digamos, de denunciar, ¿sí?, estos problemas, pero a su vez también, digamos, de proponer soluciones, ¿no? Hubo algunos, vi que había otro comentario que, digamos, me planteaba lo mismo, y además, José me sigue el hilo, ¿no? Lo voy viendo por acá, digamos, esa reforma, digamos, lo que tuvo el plan FINES es que su lógica no solo, ¿sí?, fue conquistando toda la modalidad de adultos, inclusive con las reformas, ¿sí?, posteriores, o con los intentos de reforma de convertir a los CENS en formatos, digamos, de cursada semivirtual, que es la forma en la cual defienden, digamos, que el plan FINES 2 tiene la misma densidad curricular que un CENS, y donde se cursa de lunes a viernes, ¿no? Porque dicen, bueno, porque en realidad el tiempo de trabajo autónomo del estudiante, estudiantes que vienen de procesos de fragmentación escolar y que les cuesta, ¿sí?, efectivamente tener esa disciplina de estudios, y lo digo como docente de un CENS, ¿sí?, de una escuela CENS. Y que efectivamente es lo que vos decís, José, que hay un pasaje, digamos, a través de los cambios en la normativa que van readecuando la estructura de los CENS a convertirlos en un FINES. Y ahí lo que tenemos, digamos, es un enorme vaciamiento curricular. Entonces, digo, nosotros si luchamos por la educación de la clase obrera, no podemos defender que se ataque, ¿sí?, la formación que recibe, inclusive esa fracción tan pauperizada, ¿sí?, de la clase obrera, que es la que luego estudia, digamos, en los FINES. Creo que lo que me pregunta Manuel Chihuay, ¿sí?, de qué pienso de, digamos, el FINES, más o menos, digamos, digamos, hemos hecho alguna aproximación a esto. Sí, voy a revisar si tenemos algunas otras preguntas. Bueno, sí, Manuel. Bueno, Martín sí que pregunta por qué pensamos que la universidad tiene que ser obligatoria, ¿sí? Bueno, intenté, sí, en algunos aspectos, sí, de la charla poder desarrollar, sí, esta idea, que tiene que ver precisamente con esto. A ver, digamos, nosotros tenemos que de alguna manera resolver la crisis que hoy tiene la escuela argentina, y eso implica trabajar en distintos niveles, ¿sí? Por un lado, ¿no? Bueno, cómo organizamos un currículum denso, ¿sí?, para que las y los estudiantes salgan, ¿sí?, con las pericias elementales para moverse, digamos, en el mundo. Eso sería como muy básico, pero también, digamos, el poder pensar, ¿sí?, que Argentina tiene, ¿sí?, un sistema universitario bastante extenso, que además el poder pensar que, digamos, necesitamos desarrollar ciertas áreas, ¿sí?, estratégicas. Ustedes estuvieron conversando, o si vienen siguiendo los vivos, ¿sí?, de Vía Socialista, donde presentamos el programa de Argentina 2050, si vienen siguiendo, ¿sí?, el Aromo, que también pueden encontrar en la página de Vía Socialista. Bueno, tenemos como distintas notas
que fueron un poco mostrando, ¿no? Cómo Argentina podría tener, digamos, su segunda pampa si desarrolla, digamos, aspectos de la energía nuclear, si desarrolla la industria farmacéutica, biodigestores, ¿no? Entonces, efectivamente, digamos, son áreas que requieren, ¿sí?, un personal calificado. Entonces, digamos, el poder pensar cómo planificás vos toda la economía y desarrollas áreas estratégicas, ¿sí?, implica, digamos, que la educación universitaria o superior, ¿sí?, inclusive la formación de grado y de posgrado, ¿sí?, tiene que tener un amplio desarrollo, ¿no? El problema, digamos, o mejor dicho, la vía distinta, ¿sí?, que podemos encontrar en vía socialista tiene que ver con que ese proceso, ¿sí?, digamos, de incorporación de los estudios universitarios en la formación, digamos, en lo que nosotros llamamos, ¿sí?, la educación obligatoria, digamos, no es una extensión formal, que es lo que ocurre, ¿sí?, con la política educativa de los 90 para acá, con algún episodio, digamos, de inicio en la década del 60 con la escuela intermedia de Onganía, digamos, en donde lo que uno ve es que me amplían los tiempos de estudio, pero eso va con un vaciamiento curricular. Precisamente el repensar, ¿sí?, bueno, ¿qué orientación le damos a la escuela secundaria? ¿Sí? ¿Qué orientación le damos a la jornada escolar, tanto en la primaria como en la secundaria? ¿Qué áreas necesitamos desarrollar? ¿Sí? Si resolvemos y saldamos eso, si efectivamente ese proceso de incorporación de los estudios universitarios, digamos, es un salto cualitativo, no es una adición formal, sino que va a ser una diferencia, porque tiene que ver, digamos, con el desarrollo y la creación y la construcción de recursos humanos que además, digamos, van a ser luego su beneficio, digamos, es para el despliegue, digamos, de todos los recursos humanos en Argentina, digamos, y ese despegue, digamos, de la economía. Entonces, digamos, como yo les decía antes, mencioné determinadas áreas, esto no quiere decir, digamos, que las áreas desde los sociales o, digamos, desde el artístico no tenga desarrollo, digamos, pero sí, digamos, que hay que revisar, ¿sí?, esa conexión en términos de las carreras. Piensen, no sé, un ejemplo, para dar un ejemplo paradigmático de la política actual, ¿sí? Hacen falta ingenieros, hay becas, podemos discutir si son insuficientes, sí, son insuficientes, ya se los digo, digamos, para ingenieros, y sin embargo no logramos, digamos, tener una tasa de egresados acorde a las necesidades, digamos, productivas, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente el repensar esto en un Estado que planifica implica que planificas todo, incluyendo, digamos, cómo incorporas a la educación universitaria en ese proceso. Bien, a ver qué me preguntan acá. Matías dice, ¿la programación sería una materia obligatoria para todas las escuelas en un gobierno de vía socialista? Porque es algo muy, muy importante en estos tiempos. Sí, a ver, era algo que me había anotado para decir y no dije, sí, así que gracias, Matías. Sí, a ver, programación, robótica, ¿sí? Inclusive me había anotado como para decir, bueno, el desarrollo de lengua extranjera, ¿sí? Pero en serio, digamos, no algo que sea, digamos, una formación que apenas, digamos, alfabetiza. Sí, efectivamente son áreas que, digamos, también son claves. La verdad es que robótica no estaba en la lista que yo les di, pero efectivamente, digamos, es algo que es absolutamente necesario, producto, digamos, de cómo evoluciona el proceso productivo con la incorporación, digamos, de maquinaria que simplifica las tareas. Entonces sí, programación, digamos, programación robótica, digamos, son áreas también estratégicas y claves, así que sí. Manuel me pregunta qué querés decir con el vaciamiento. Igual me parece que eso estaba enganchado a la pregunta del Fines, yo creo, digamos, haberlo desarrollado, pero si alguien se está sumando en este momento, brevemente,
¿sí? Cuando decimos vaciamiento, estamos hablando, bueno, si va enganchado lo que vos me preguntabas de fines, el vaciamiento ahí es, digamos, asociado a las condiciones de trabajo, a nivel de infraestructura, digamos, escolar, en tanto y en cuanto, digamos, la idea de que una escuela puede ser, sí, una parroquia, digamos, una sede político-partidaria, sí, o como dijo Mari Sánchez al calor del debate del fines, un educador y un árbol, parafraseando a Freire, por supuesto, no se le ocurrió a ella, sí, que también lo defendió Alberto Silioni, ¿no? La idea de, bueno, un educador, alguien que quiera, digamos, un educando, un árbol, ahí ya tenemos un hecho pedagógico. Bueno, digamos, decirme que eso es una escuela, sí es un claro vaciamiento a nivel de infraestructura, sí, es decir, el Estado entonces dice, yo no voy a construir más escuelas porque donde haya alguien con ganas de enseñar, alguien con ganas de aprender, sí, ahí ya tenemos una escuela. Pero, en general, en el video lo estaba utilizando, ¿sí? Como ejemplo de disminución o de caída, ¿sí? De los contenidos. Esto como para verlo, para tomar un ejemplo de actualidad, ¿sí? Las reformas, ¿sí? En los regímenes académicos que están transitando absolutamente todas las provincias, con o sin excusa de la pandemia, ¿sí? Con o sin excusa de adecuación a la ley de educación nacional, ¿sí? Lo que están instaurando, sí, es esta idea de pensar, tal vez el ejemplo más palpable es la nueva escuela secundaria rionegrina. La idea de, ustedes saben que, bueno, sí, tal vez la mayoría lo saben, a lo mejor alguno no, pero el currículum, digamos, por ejemplo, de la escuela secundaria, si uno analiza, sí, uno tiene, digamos, lo voy a pensar en relación a la historia, ¿sí? Vos lo tenés dividido, si el currículum de la historia, digamos, mundial, ¿sí? Por edades, ¿sí? Entonces, edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea, sociedad argentina siglo XIX, siglo XX, digamos, ponele que a grosso modo ese es el currículum. Y vos lo tenés dividido en una estructura graduada, ¿sí? En cada año yo veo algo. Bueno, la nueva escuela secundaria de Rionegrina estableció la aprobación por equivalencias, es decir, por ejemplo, si vos aprobás historia de quinto, Argentina siglo XX, te dan por aprobado, ¿sí? Edad antigua. Bueno, ¿sí? Ahí hay un ejemplo palpable de vaciamiento, porque no hay ningún punto de conexión, ¿sí? Que pueda haber en esto. Obviamente muchas veces el artilugio, ¿sí? Que se busca para que esto no sea tan evidente es la idea de, bueno, podemos trabajar con un trabajo integrador que él o la estudiante presenta, viene y lo defiende, me dice 2 palabras y con eso aprueba, le damos por aprobada porque así lo impone la normativa, digo, y esto quiero decir, la docencia lo vive, digamos, de forma muy perversa, porque convierte a nuestra tarea en un absoluto sinsentido, ¿no? De convertirnos en certificadores de materias y no, digamos, en educadores. Entonces, quiero decir, la docencia es también víctima de este proceso, ¿no? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de cómo, si hay un vaciamiento del currículum, para lo que refería, digamos, a la modalidad de adultos, que era algo que vos, Manuel, también habías, digamos, consultado, digamos, lo estábamos utilizando en relación a cómo se conecta el Plan Fines 2, ¿sí? Con esta propuesta de cursada de 6 cuatrimestres, 2 veces a la semana, ¿sí? Con estos formatos que dicen que en 16 clases pueden hacer lo mismo que la escuela de adultos si hace en 190 días de clase, ¿sí? A lo largo de una jornada que se desarrolla de lunes a viernes. Entonces, digamos, ahí lo que uno observa es que la forma en la cual sí se estructura el currículum, lo mismo cuando se cambia del esquema disciplinar al esquema de áreas, es decir, un conjunto de asignaturas que se combinan, digamos, en un mismo programa, ¿sí? Efectivamente hay cosas que se dejan de lado, ¿no? O sea, títulos para esto, núcleos de aprendizaje prioritarios, contenidos básicos comunes, contenidos mínimos comunes, ¿sí? Como para dar ejemplos, ¿sí? De distintos nombres que se le pusieron a lo largo de la historia, digamos, a estos contenidos. Bien,
sigo con los comentarios, que no logro ver si tengo 500 después de esto o solo algunos más. Así que Juan, en tal caso, digamos, me van comentando. Bien. José Coto, mirando desde Resistencia, nos dice: Chaco comienza el proceso de paraestatalización de la educación a partir del 2010. Hoy en día existe un festival de escuelas paraestatales, sindicatos, iglesias, movimientos sociales, partidos burgueses y de izquierda tienen fines 2, escuelas públicas de gestión social, unidades educativas de gestión privada, etcétera. Sí, y digamos, y esto es lo interesante para ver, ¿sí? En el plan Fines 2 se lanza en el 2008, ya en el 2009 se anticipa, digamos, lo que iba a ser, lo que era primero un plan de terminalidad de materias, luego, ¿sí? Pasa a ser una escuela secundaria completa, ¿sí? Esto es el Fines 2, que después se llamó Trayecto, bueno, que va cambiando el nombre, y efectivamente, digamos, ahí uno observa, como bien nos cuenta, digamos, Coto, ¿sí? Tiene distintos despliegues y desarrollos, ¿sí? A nivel jurisdiccional, ¿no? Y la peronista provincia de Chaco, ¿sí? Es muy prolífica con ejemplos en este sentido, ¿no? Y acá, digamos, tenemos, como si ustedes quieren, en los distintos formatos casi un mismo denominador común. Aquel que implica una precarización curricular, que es eso que tal vez Manuel antes llamaba vaciamiento, ¿sí? Una degradación del currículum, una precarización, digamos, de los contenidos que se van a enseñar, y por otro lado, digamos, los formatos de precarización laboral que también atraviesan al seno de la docencia. Bien, creo que tengo 500, no, esperen, ahí. Bien, después Max dice: hola, se habla de una fuga de cerebros en Argentina, ¿podrías comentar algo al respecto? Bueno, efectivamente lo que pasa es que lo que ocurre es parecido, digamos, a lo que, mejor dicho, parecido no, guarda relación con, ¿sí? lo que mencionábamos antes. Efectivamente, digamos, Argentina tiene un sistema de educación superior universitario que es ejemplo, ¿sí? En el mundo. Basta con mirar, ¿sí? Los rankings, ¿sí? En qué nivel rankea, por ejemplo, la UBA, digamos, dentro de lo que sería, digamos, los rendimientos de distintas universidades, y efectivamente, ¿sí? Argentina produce, ¿sí? Aunque en pequeña escala de lo que, si ustedes quieren, desde Vía Socialista creemos que es necesario, ¿sí? O que buscaríamos desarrollar, Argentina produce recursos, ¿sí? Altamente calificados, pero en tanto y en cuanto no encuentran una inserción productiva, ¿sí? En nuestro país, ¿sí? Bueno, efectivamente, ¿sí? Se produce ese fenómeno, ¿sí? Que llamamos fuga de cerebros, ¿no? Ya sea, digamos, de forma voluntaria, ¿sí? A buscar cualquier, digamos, otro destino, o, digamos, porque se puede conseguir un empleo que tenga algún tipo de relación con, ¿sí? Ese estudio de tipo superior. Entonces, tal vez la fuga de cerebros, ¿sí? Es lo que más palpablemente exprese, ¿sí? Ese desfasaje o esa escisión entre cierto aspecto, digamos, ciertas características de la evolución del sistema educativo. Si bien yo me concentré en los niveles de deserción de la escuela secundaria, digamos, de cómo salen preparadas las y los estudiantes de la escuela primaria y de la escuela secundaria, e inclusive cómo la universidad refleja también ese proceso de desgranamiento, que es muy alto, ¿sí? Muy alto, y que además, digamos, en procesos de estudio que son muy fragmentarios y largos. ¿Por qué? Sencillamente porque la mayoría de las y los estudiantes universitarios trabajan, ¿no? Entonces, obviamente, si vos no te podés dedicar exclusivamente a eso, bueno, efectivamente, digamos, las carreras se desarrollan en mucho más tiempo que el teórico, es decir, lo que el plan de estudios dice que se debe desarrollar. Pero así todo, ¿sí? Argentina logra
producir, ¿sí?, graduados o recursos humanos altamente calificados. Lo ves en la tasa de graduación de las carreras de grado, también en los estudios de posgrado. Pero en tanto y en cuanto, digamos, la sociedad argentina no utiliza esos recursos, bueno, efectivamente, digamos, los pone a servicio de otras, ¿sí?, otras sociedades que le van a dar algún tipo de utilidad productiva, ¿no? Entonces ahí uno ve una escisión completa entre, ¿sí?, el destino que le impone al sistema educativo, digamos, la burguesía parásita y planera, ¿sí?, que inclusive a pesar suyo, ¿sí?, hay un proceso de formación de recursos altamente formados, ¿no?, y cómo estos, digamos, no logran insertarse a nivel local. Entonces, bueno, si vos querés, es uno de los ejemplos, Max es uno de los ejemplos más claros, ¿sí?, de ese desfasaje entre el proceso, digamos, educativo y la producción de recursos, y esto que yo decía, digamos, que el problema, digamos, que la crisis educativa es una crisis social, y es una crisis social que tiene que ver con el agotamiento de las relaciones sociales de producción capitalistas en Argentina, con una burguesía planera, digamos, que solo puede subsistir, digamos, gracias a los subsidios estatales, digamos, dilapidando recursos producidos por el conjunto de la clase obrera, y bueno, que después ni siquiera, digamos, puede, digamos, darle un norte a este tipo de recursos que ha formado. Bien. Jorge dice, ¿sí? Los pueblos no son ricos por los recursos que tienen, lo son por lo que saben hacer y cómo resuelven las limitaciones de aquellos casos. Cuando estamos pensando qué hacemos con la educación argentina y cómo la ligamos, ¿sí?, con, digamos, con las necesidades que tiene y puede, ¿sí?, resolver un Estado planificado, ¿sí?, me parece que apuntamos a eso. Después, Claudia, hola Claudia, que lo está siguiendo, dice, me preocupa cómo se resolverían las graves dificultades de comprensión de las y los estudiantes. Pienso en las alfabetizaciones tardías o los resultados en el nivel secundario. ¿Cómo lo piensan? Bueno, el diagnóstico es que yo intenté hacer, ¿sí?, es similar al que vos decís, ¿sí? Yo les puedo dar que esto lo podemos seguramente se profundizará en otros episodios, ¿sí? O en otros encuentros que hagamos de la presentación del programa de Argentina 2050, ¿sí? Que como les dije, el libro lo pueden conseguir, lo pueden descargar, digamos, de todos nuestros canales, de la página de viasocialista.com.ar, si la memoria no me falla. Pero te decía, digamos, el diagnóstico va en ese sentido, y si uno piensa, digamos, qué hicieron otros países del mundo, ¿sí? Lo cierto es que cuando uno mira, ¿sí?, e intenta pensar qué han hecho otros países que, por ejemplo, se expresen, digamos, en los indicadores de los rankings, ¿sí?, que muestran, digamos, o que han recorrido y han logrado resolver, ¿sí?, un problema que tenían, ¿no? Es decir, cómo, para decirlo sencillamente, ¿por qué Finlandia llegó a ser Finlandia cuando Finlandia no era Finlandia en los rankings educativos? ¿Sí? O qué pasa con países que tal vez no están, digamos, no son tan marketineros como Finlandia, pero que sin embargo, digamos, cuando uno analiza qué ha pasado o qué resultados producen sus escuelas, Canadá, por dar un ejemplo, ¿sí? Inclusive por dar un ejemplo de política absolutamente descentralizada que funciona, ¿sí? En cambio en Argentina, ¿sí?, la política de descentralización ha sido la estrategia para, ¿sí?, degradar el sistema educativo y adecuarlo, ¿sí?, al proceso de descalificación y adaptar la escuela a la miseria ambiente. Bueno, Canadá tiene un sistema educativo descentralizado, y sin embargo lo que logra, si es que todos, el conjunto de sus estudiantes tengan, digamos, un nivel de rendimiento educativo muy parejo, ¿sí? Es decir, más o menos, ¿sí?, todos obtienen los mismos resultados, las mismas pericias. ¿Cómo lo hizo Canadá? ¿Sí? Canadá lo hizo trabajando la lectocomprensión y la lectoescritura, ¿sí?, en forma muy personalizada desde los primeros años de alfabetización, y trabajando con pequeños grupos, obviamente esto que nosotros le podríamos llamar pareja pedagógica, sí, pero con grupos pequeños y con gabinetes y equipos de orientación
que trabajan, digamos, rápidamente en la detección de cualquier tipo de problema que haya allí, y entonces se logra un trabajo, se detecta y se empieza a hacer un trabajo personalizado, ¿sí? Con esa chica o ese chico, ¿no? Y a partir de esto, lo que muestra el ejemplo de Canadá es un nivel de lectura, ¿sí? O de pruebas lectoras muy, muy, muy parejo en el conjunto de sus estudiantes en todo el país, ¿sí? En todos los departamentos del país. Entonces, digamos, ahí lo que uno encuentra, ¿sí? Es que efectivamente Canadá es el ejemplo en las antítesis de lo que hace Argentina, ¿sí? Mientras Canadá dice, bueno, miren, no, acá esto se resuelve, ¿sí? Como decía antes, en el momento adecuado, ¿sí? Y en el tiempo adecuado y con los recursos, ¿sí? Para trabajar sobre ello, ¿sí? Bueno, podríamos mencionar las políticas de distribución de libros, digamos, de otros países, o en Finlandia, digamos, el trabajar las primeras letras con, ¿sí? A cargo de el adulto, sí, que ejerce tareas de cuidado de esos niñas y niños. Pensamos el ejemplo de Finlandia, no tienen un nivel inicial, si le llamaríamos nosotros, digamos, de ingreso temprano en la escuela, por el contrario, ingresan directamente a la primaria, pero todo eso se trabaja en el seno de la familia. Entonces, digo, estos ejemplos, ¿sí? Lo que muestran es que, digamos, no es un problema chino resolver, ¿sí? Eso que hoy muestra la escuela argentina, que de cada 100 estudiantes que transitaron por la escuela primaria, 45 no logran leer. No tienen, el nombre técnico que está de moda es fluidez lectora, ¿sí? Y si vos no tenés, digamos, fluidez lectora, si no tenés comprensión lectora, no podés construir no podés construir nada sobre la base de eso. O sea, no podés estudiar historia, no podés comprender biología, no podés trabajar construcción de ciudadanía, nada. Entonces digo, ahí, digamos, hay algo muy, muy, muy fuerte y muy profundo para trabajar. En general, estrategias pedagógicas uno puede decir que encuentra ejemplos, ¿sí? Disímiles, ¿sí? Tenés, si comparás Finlandia y Corea, ¿sí? Tienen métodos pedagógicos muy distintos de trabajo, ambos, ¿sí? Dan buenos resultados. El elemento común que tal vez tienen Finlandia o Suecia, ¿sí? Y Corea tiene que ver con, bueno, eso que yo decía, el problema fuera de la escuela, ¿sí? Es decir, bueno, qué es lo que ocurre con esa sociedad. Entonces, bueno, si me preguntan, Claudia, me parece que es eso, es decir, cómo, con qué método vamos a trabajar, ¿sí? En la escuela argentina, ¿sí? Es algo que es una invitación, si vos querés, a todos los que están escuchando, digamos, nos están siguiendo en este momento, ¿sí? A todos los que van a ver este video después, que va a quedar colgado, que lo van a poder ver y que, digamos, lo van a escuchar en el momento en el que lo escuchen, ¿sí? Efectivamente, la discusión, ¿sí? Sobre cuál es el método más eficiente, ¿sí? Eficiente pensando eficiencia en términos sociales, es decir, de la magnitud del problema que tenemos que resolver, ¿sí? ¿Cuál es el mejor método para la escuela argentina? Es algo que tenemos que discutir. Y eso implica seguramente discutirlo, ¿sí? En un congreso educativo, ¿sí? Del cual tienen que participar absolutamente todos los miembros de la comunidad educativa, ¿sí? Las organizaciones sindicales, los técnicos, los especialistas, la familia, ¿sí? Inclusive las y los estudiantes, su voz también tiene que estar ahí cuando pensemos cuál es nuestra escuela de punto de llegada, ¿no? Entonces digo, me parece que el poder pensar cuál es el mejor método que se adecúe, ¿sí? A la escuela para pensar las alfabetizaciones tardías, ¿sí? Es decir, 1, cómo saldamos la brecha que tenemos, 2, cómo no repetimos el mismo problema, ¿sí? Es algo que es urgente encarar, pero esto solo lo vamos a hacer si, 1, tomamos el problema pedagógico en nuestras manos, 2, ¿sí? Tomar el problema pedagógico en nuestras manos presupone, ¿sí? Que vamos a dejar de decir que este problema no existe.
y que este problema no existe por la vía de, bueno, porque en algún momento, bueno, porque la desigualdad y entonces no podemos hacer nada. Entonces digo, bueno, digamos, solo si, digamos, empezamos a reconocer el problema que tenemos, ¿sí? Y dejamos de decir que, por ejemplo, las evaluaciones no nos dan ningún tipo de evidencia y por el contrario decimos, no, bueno, a ver, gente, acá tenemos, esto nos está diciendo algo, empecemos a trabajar sobre este problema, ¿sí? Bueno, allí, digamos, podremos con mayor perfección, ¿sí? Poder pensar cuál puede ser, ¿sí? el método para trabajar. Bueno, creo que queda una sola, ¿sí? Daniela, desde Chivilcoy, que está mirando, sí que le mandamos también un saludo a Chloe. Nos dice, quienes transitamos las aulas diariamente, podríamos hacer una lista extensísima de la degradación educativa, salarios, los distintos programas precarizadores, infraestructura, la falta de insumos tan básicos como las tizas. Pibes y pibas no alfabetizados llegan a primer año, solo copian del pizarrón, sin saber que están copiando, sin acompañantes, sin soportes. Efectivamente, ¿no? Y digo, de nuevo, ejemplos de cómo dilapidamos nuestros recursos humanos, ¿sí? Producto de una sociedad que está agotada. Y una sociedad que está agotada, y entonces lo que tenemos que pensar es precisamente qué hacer con la educación, cómo construimos una solución, y eso, digamos, es posible hacerlo desde ahora. Y es posible, ¿sí? Ponernos a construir y a pensar, ¿sí? Como un Estado que planifique, un Estado que decida qué áreas desarrolla, va a ser, ¿sí? Ese Estado que nos permita, ¿sí? Construir una escuela que en lugar de embrutecer, ¿sí? Logre desarrollar, ¿sí? El conjunto de las potencias humanas. En definitiva, ¿sí? De eso se trata la educación, eso es el rol de los educadores, y eso solo puede hacerse en el marco, ¿sí? De una sociedad que construya otra cosa, que construya, ¿sí? Una vía socialista para el desarrollo. Ahí, en ese momento, es que la escuela va a ocupar el lugar que merece. Bien, bueno, voy a ir revisando si hay alguna pregunta más que se me haya escapado. Ah, tengo acá un montón, pará. Bien, bueno. A ver. Pregunta. Jonathan dice, el otro día escuchaba... Ay, pues se me salió. Sí. Esperen. El otro día escuchaba a un periodista decir que el modo en que se descentralizó la educación pública en los 90 fue que Cavallo necesitaba cerrar filas con el FMI y una forma era provincializarla. Bueno, en realidad no sé quién era el periodista, pero lo que yo sí te puedo decir es que la descentralización educativa en realidad en Argentina arranca como deseo en 1956, en 1961 se desarrollan las primeras transferencias de escuelas primarias, proceso que continúa en 1968 y que en términos del nivel primario, es decir, el nivel que era el masivo, ¿sí? Para la época, este proceso termina en 1978, con lo cual la verdad es que decir que Cavallo lo hizo en los 90 es algo que en tal caso solo, ¿sí? Se ajusta a lo que es el nivel medio y terciario que efectivamente, digamos, fue transferido, ¿sí? En ese momento. Entonces, digamos, eso no es así. Lo que sí, digamos, podemos decir es que efectivamente, digamos, en los 90, esos procesos de transferencia de escuelas, digamos, y algo, digamos, que también acompañó el proceso de descentralización primaria, ¿sí? Se le giraban los recursos a las provincias, pero los recursos, digamos, para afrontar salario, infraestructura, etcétera, todo lo que manda el sistema educativo, digamos, no estaba
linkeado, ¿sí? Es decir, se transferían los fondos, pero no se obligaba a que se destinaran a educación, y con la emergencia de la crisis social, digamos, que podemos rastrear, digamos, de el santiagueñazo, Cutralcó y Plaza Winkle, etcétera, ¿sí? A diciembre del 2001, bueno, efectivamente, digamos, esto hizo que la crisis, digamos, o sea, que el sistema educativo, digamos, se desfinanciara, piensen si no, si la implementación de la carpa, ¿sí? Blanca, reclamando, digamos, por el congelamiento salarial, ¿no? Entonces, bueno, digamos, en los 90 la descentralización afecta al nivel medio y terciario, ¿sí? Pero la educación, digamos, primaria estaba descentralizada desde la década de los 70, ¿no? Y en realidad también, digamos, en lugar de pensar, ¿sí? Que esto es, digamos, una bajada, ¿sí? Del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, digamos, cuando uno analiza las distintas propuestas, ¿sí? De política educativa local y ve a los funcionarios locales y a los intelectuales locales, ¿sí? Todos defendieron, ¿sí? La provincialización educativa, la descentralización educativa, digamos, utilizando distintos argumentos, y en general el personal político, técnico, intelectual fue muy activo en este proceso proponiendo cosas, con lo cual, digamos, no es el resultado de una conspiración, ¿sí? O de un dependentismo, de implementar políticas, ¿sí? Impuestas por los organismos foráneos, la forma simplista en la cual la izquierda, la vieja izquierda trotskista, explica estos problemas, que además supone y crea problemas inexistentes del tipo, digamos, el problema de la educación argentina fue su privatización, cuando esto no se verifica en la realidad, de nuevo, ¿sí? Perdonen que pase el chivo, pero en Brutos y Baratos sí lo hemos desarrollado in extenso, así que ahí tienen, digamos, como para mostrar cómo este proceso de privatización no se verifica, pero, digamos, siempre es más fácil decir, digamos, que esto tiene que ver, digamos, con una bajada, una imposición, ¿sí? De los organismos internacionales, y no ver, ¿sí? Cómo en realidad, digamos, lo que se está buscando es una forma de adaptar y adecuar el sistema educativo desde, digamos, su currículum, su sostenimiento, digamos, su financiamiento, a, digamos, generar una escuela lo más barata posible a cada, digamos, espacio social. De hecho, la regionalización educativa, la regionalización del currículum, es algo que a lo largo de los 60 hay, pero parva de cosas para leer, en donde uno ve, digamos, precisamente, digamos, a el personal local apuntalando este proceso, estas propuestas, si quieren algo contemporáneo que pueden encontrar fácil, Congreso Pedagógico Nacional, Alfonsín, ¿sí? No transfirió ni una escuela, ¿sí? No provincializó ni una escuela, y sin embargo en el Congreso Pedagógico se encargaron de fundamentar por qué, digamos, la educación tenía que estar descentralizada, y dijeron, porque digamos, adaptamos, ¿sí? El sistema educativo lo acercamos a las familias, y las familias, sintiéndose identificadas con sus escuelas locales, van a participar en el sostenimiento material de las escuelas, ya sea vía productos o vía trabajo, y así se lograrán movilizar recursos que el fisco no logra recaudar. Mejor, ¿sí? Explicación de la relación que hay entre la descentralización y la transferencia de los costos a la provincia o a la familia no hay que esta, ¿sí? Entonces, bueno, digamos, me parece que hay que ver este lado, ¿sí? Y que ver este lado además nos permite, ¿sí? Poder entender, bueno, cómo efectivamente tenemos una vía para construir otro tipo de educación. Bien. Marcelo dice: hola Romina, ¿cómo sería la carga horaria y qué posibilidades existen para quienes trabajamos para quienes trabajamos pero queremos hacerlo en algo que estemos aprendiendo? Y ahí creo que la pregunta tiene como dos partes, Marcelo. Una, digamos, que tiene que ver con la carga horaria. Marcelo, no sé si te estás refiriendo a esto que propone Vía Socialista de estudios universitarios obligatorios, ¿sí? O si lo referís, digamos, a la jornada que yo decía, bueno, que tenemos que pensar la duración, ¿sí? De la jornada escolar en un proceso transicional y poder entender, digamos, bueno, que, ¿sí?
la escuela que queremos construir asociada a la familia que tenemos que pensar, ¿sí? Tal vez implica, digamos, pensar un tipo de jornada, un tipo de actividades que, digamos, sean distintas de el poder entender que hoy, digamos, muchas familias obreras, la jornada completa, digamos, es algo que necesitan, ¿sí? En tanto y en cuanto, digamos, la escuela acompaña, ¿sí? Tareas, digamos, de cuidado. El problema es, digamos, cómo la política actual convierte a la escuela ni siquiera en una guardería, sino en un aguantadero. Lo que tenemos que pensar es en ese proceso de pequeños cambios, ¿sí? En la dirección correcta, el poder pensar que tal vez, digamos, en una primera etapa necesitaremos una escuela jornada completa, podemos pensar si cómo se combina el aspecto de lo científico, ¿sí? Sólido, con, digamos, lo que le llamamos, digamos, tareas recreativas, artísticas, deportivas, etcétera, ¿sí? Pero bueno, digamos, es eso en ese proceso. Si tu pregunta iba, ¿sí? Asociada a cómo hacemos en relación a los estudios universitarios, bueno, digamos, ahí pensemos que pensaba, ¿no? Una de las propuestas digamos, que en general históricamente nosotros hemos defendido para los estudiantes universitarios, que tiene que ver con, digamos, si vos querés, salario universal para estudiantes, ¿sí? O beca estudiantil para, digamos, para estudiantes, ¿sí? Que en realidad, digamos, sea equivalente a la canasta familiar, ¿sí? Porque si vos me decís una beca actual de 8.000 pesos, bueno, efectivamente, ¿sí? Esto, digamos, no le permite a nadie, ¿sí? Liberarse de las tareas laborales, ¿sí? Por eso, y de nuevo lo conecto con lo que planteaba antes, por eso es que uno observa digamos, cuando mira los indicadores del circuito universitario, ¿sí? O de los estudios superiores, ¿sí? Tomando universitario y no universitario, bueno, uno ve carreras que se extienden muchísimo más, ¿sí? Que los tiempos teóricos o niveles de deserción mucho más agudos que lo que se observa en la escuela secundaria, y tiene que ver con esto, ¿sí? Con que, digamos, no hay forma de combinar, digamos, todo lo que demanda un estudio universitario, ¿sí? Con, digamos, una jornada laboral, digamos, de 8 horas. Entonces, si vos no resolvés de alguna manera eso, bueno, efectivamente, digamos, ahí están los resultados, ¿no? Después, bien, lo tengo a José de nuevo, ¿sí? Que me dice, ¿puedes cerrar la idea de educación por problematización? Las nuevas reformas deberíamos orientar nuestro contenido a la situación y vivencias de los alumnos y dejar la formación universal. Es que en realidad la idea de la educación por problematización, o mejor dicho, lo que yo intenté expresar en este encuentro, ¿sí? Tiene que ver con efectivamente la idea de la educación por problemas es algo, ¿sí? Que aparece en las reformas educativas actuales, con la idea de suponer que la crisis, ¿sí? Que se expresa en los indicadores que hablábamos antes, en realidad, digamos, no son la consecuencia lógica, ¿sí? De las políticas educativas que se implementan y de, digamos, esta conexión entre, ¿sí? La degradación de la sociedad, digamos, y la escuela, la conexión de la escuela, ¿no? Entonces, digamos, en lugar de pensar que esos indicadores, ¿sí? Tienen que ver con esto, digamos, con el sinsentido, la falta de rumbo de la escuela argentina en una sociedad que no tiene rumbo, producto de su burguesía, digamos, planera y parásita, bueno, se piensa que en realidad tiene que ver con otra cosa. Y por ejemplo, sí, que es porque las y los estudiantes se aburren o la escuela no tiene conexión con su mundo nuevo, digital, por problemas, etcétera, ¿no? Entonces se utiliza como estrategia esta idea de que en realidad, digamos, las y los estudiantes tienen que resolver problemas. Un problema, ¿no? Y que eso los interpela, ¿sí? A crear soluciones, a investigar, a interconectar, digamos, distintas asignaturas y demás. En realidad, ese formato, ¿sí?
en la política educativa actual es el formato para el vaciamiento curricular, porque cuando uno se pone a mirar cuál es la implementación real, digamos, de estas propuestas, digamos, la idea es, bueno, que tomen cualquier problema, sea significativo o no, tenga conexión o no, ¿sí? Digamos, con las asignaturas. Entonces, en lugar de, ¿sí?, desarrollar determinadas pericias, lo que esto termina, digamos, provocando, ¿sí?, es un gran vaciamiento del currículum, ¿sí? Esta idea de, bueno, digamos, no importa, ¿sí?, cuál es el currículum, ¿sí?, que está conectado, ¿sí?, con estos problemas, sino la resolución de los problemas. Yo tengo una compañera de trabajo que describe esto, digamos, con una frase que me parece muy gráfica, así que se la voy a tomar, que es, ella le llama el club de la milanesa. Y era porque efectivamente dentro de, digamos, de los talleres con los cuales se iba a trabajar en una escuela del conurbano bonaerense, ¿sí?, la escuela no tenía ningún tipo de orientación, digamos, gastronómica, y era, bueno, digamos, que se trabaje con algo vinculado a cocina, porque eso tal vez interpela a los estudiantes. ¿Qué materias estaban involucradas? Por ejemplo, salud, adolescencia, formación ética y ciudadana, y, digamos, no, la bajada era, bueno, que se entusiasmen con algo y después vemos, ¿no? Entonces, en realidad, muchas veces, sí, estos formatos, ¿sí?, que parecen complejos, que parecen que, como yo decía, asociado a la arialización, algo que funciona, digamos, en las ciencias, ¿sí?, cuando digo las ciencias digo no los estudios de grado, ¿sí?, sino posgrado, investigación, no es trasladable a la escuela secundaria y no es trasladable, y entonces en realidad es vector, ¿sí?, de un proceso de vaciamiento. Y además, digamos, esta idea de que solo hay que tomar lo vivencial, ¿no? Fíjense qué argumento o qué concepción tan liberal, ¿no? O sea, porque en realidad, y digo, por eso uno después encuentra ciertos personajes defendiendo estas cosas, ¿no? Porque quiero decir, esta idea de mi interés individual, yo que tal vez no tengo ni idea del currículum de esta materia, pero que por mis inquietudes personales, ¿sí?, voy a saber, digamos, qué es lo que quiero aprender, ¿sí?, y entonces ahí desarrollarlo. Bueno, digamos, a ver, hay un punto en el cual hay determinados aspectos, ¿sí?, de los contenidos que son, como vos decís, José, una formación universal que es necesaria, que tiene que ver con el desarrollo de la cultura, ¿sí?, de entender, digamos, ese patrimonio cultural, digamos, acumulado en el tiempo. Entonces, digamos, de nuevo, ¿sí?, cosas que parece que en realidad son pasadas de moda, se presentan como pasadas de moda porque en realidad, digamos, lo que estamos haciendo con toda la política educativa tiene que ver con enmascarar un problema, ponerle, ¿sí?, ropajes lindos, problematización, arialización o lo que fuera, ¿sí?, para encubrir, digamos, el problema de fondo, que es que la escuela ha renunciado a la tarea de educar. En manos de esta burguesía parásita y planera, ¿no? Eso está claro. Creo que finalmente, pero por la duda lo voy a revisar, si tengo una pregunta y creo que no me comí nada, pero bueno, voy a ver, ahí veo. Sí, bueno, me aparecieron dos más, ¿sí? En realidad una que había visto, que es la de Ulises. Ulises decía, ¿cómo sería la ESI feminista que propone Vía Socialista? Bueno, en principio, y para decirlo como muy brevemente, porque ya llevamos hora y media y un poco más de transmisión, ¿sí? Una ESI feminista, ¿cuál sería la ESI feminista que propone Vía Socialista? Bueno, en primer lugar, sí, podría decir algo muy, digamos, que puede sonar muy elemental, pero en una ESI, digamos, que ha reivindicado, digamos, la agenda queer, no es, digamos, nada, no está de más, ¿sí? En principio, una agenda que reivindique, ¿sí?, la agenda de las mujeres,
es decir, de la mitad de la humanidad y de los problemas de la mitad de la humanidad, y que tiene que ver, digamos, con poder entender, digamos, el funcionamiento de una sociedad patriarcal que subordina, ¿sí?, y oprime a la mitad de la humanidad, que en una sociedad capitalista como la actual, además, digamos, va de la mano, ¿sí?, de la explotación, es decir, es un doble proceso el que afecta a las mujeres, que tiene que ver con, digamos, la explotación y la subordinación, en un orden jerárquico que ordena privilegios, ¿sí?, para los varones y oprime a las nacidas mujeres por su simple condición de ser mujeres, ¿sí? Entonces, esto ya, si vos querés, Ulises, implica un montón, ¿sí?, de puntos de partida que tiene que ver con, primero, entender que la opresión de las mujeres, o sea, con tener una perspectiva materialista, ¿sí?, de esta educación sexual integral. ¿Por qué? Porque no podemos entender la subordinación de las mujeres si no entendemos que existe algo, sí, que se llama sexo y que es la base sobre la cual se subordina a las mujeres, y entender esto sí implica luchar también contra las formas de violencia más extremas, ¿sí?, que afectan a las mujeres. Voy a dar 2 ejemplos de los cuales ustedes pueden encontrar, ¿sí?, materiales si entran, digamos, a las distintas páginas de Ediciones R&R, de Razón y Revolución, ¿sí?, y buscan allí materiales. Pensaba 2 de las formas de violencia extrema hacia las mujeres, como son, ¿sí?, la prostitución, y hoy en boga, producto de este auge liberal del que le hablaba antes o graficaba con algo de lo que le decía Ulises, ¿sí?, que quiere imponer el alquiler de vientres, ¿sí?, para las mujeres. Entonces, digamos, el poder tomar una agenda, ¿sí?, que tenga este punto de partida, que además, digamos, piense cómo construimos desde nuestra infancia, ¿sí?, una educación equitativa, ¿sí?, para construir una sociedad que elimina la explotación, y eso ya resuelve una parte del problema, pero no así el de la subordinación. Recordemos que el patriarcado ha sobrevivido, digamos, a lo largo de distintos regímenes, digamos, de producción. Entonces, sí, para tomar, digamos, si vos querés 2 puntos de partida, digamos, te podría decir, digamos, esto. Pueden encontrar, digamos, en este punto y asociado a esto, digamos, nosotros decimos, sí, que digamos, el feminismo solo puede ser socialista en tanto y en cuanto, digamos, implica por eso, digamos, abolir la explotación, ¿sí? Y también, digamos, en este punto, digamos, pensar en estos ejemplos que yo les daba de violencia extrema hacia las mujeres. Bueno, para nosotras la ESI, la educación sexual integral, solo puede ser feminista y abolicionista, porque dentro del abolicionismo implica también el poder pensar, ¿sí?, cómo eliminamos las formas de violencia más extremas hacia las mujeres, como expresan, ¿sí?, la prostitución o, digamos, los vientres de alquiler. Entonces, digamos, esos son 2 puntos de partida, digamos, muy, muy importantes para nosotras. Esperen que se me van las preguntas, que había como 3 que estaban, 2 de no me acuerdo ahora el nombre, pero que estaban enganchadas con otro que dijo me colo en tu pregunta. Esperen que estoy luchando contra el mouse, acá. De Jonathan. Dice, Romina, en el ámbito universitario estarían de acuerdo con carreras profesionales largas de 6 años promedio, tendrían que ser de mucho menos. Yo soy estudiante de ingeniería de la UBA, por ejemplo. Bueno, Jonathan, primero que te voy a decir, sos ingeniero, te invito a que te sumes al equipo de Argentina 2050, digamos, para poder construir esto, las soluciones, digamos, para la sociedad argentina. Entonces eso, después, ahora sigo leyendo tu pregunta, pero no me quería olvidar. Digo, porque se intentó varias veces acortar contenidos de las carreras ingenieriles para rápidamente tener salida laboral. La izquierda sospecha que es para aumentar los posgrados arancelados. Digo, bien, y después Jonathan, voy a armar el bloque, así voy a ver qué puedo contestar de acá. Dice, Carlos le agrega, creo que no puede ser tan exigente ni largo una carrera de ciencias duras. ¿Por qué? Porque las necesitamos urgente. He visto muchos abandonar carreras de ingeniería. Efectivamente, ingeniería tiene una tasa de
de deserción muy grande, con además una demanda laboral muy grande, ¿no? Entonces es como una gran paradoja esto, o mejor dicho, muestra, como decía antes, digamos, las muy claramente las contradicciones, ¿sí? de la sociedad capitalista actual. Por lo último que me decís, Jonathan, la izquierda sospecha que es para aumentar los poderes organizacionales. Bueno, esa es la respuesta automática que dan para todo. No, quiero decir, con lo cual no me extraña, esto no aplica solo a ingeniería, aplica absolutamente todo. Mira, lo que si vos me preguntás, digamos, qué podría ser una respuesta tentativa de un problema a pensar, ¿eh? Entonces, de nuevo, te invito a que te sumes a los equipos de Argentina 2050, ¿sí? Y tal vez enganchado, digamos, a lo que plantea Carlos. Digamos, a mí me parece que, digamos, de nuevo, el pensar cómo dejamos de dilapidar recursos humanos, ¿sí? Esto va de la mano también de poder pensar, bueno, la duración de las carreras, ¿sí? Y el poder pensar, bueno, sí 6 años, sí 4, sí 3, ¿sí? Es decir, digamos, y esto me parece que hay que pensarlo en un doble sentido, ¿sí? En general uno piensa, bueno, el plan de estudios hoy, 6 años. Bueno, 6 años que en realidad con suerte son 10, ¿sí? Igual en ingeniería tiene, digamos, bueno, hay que mirar ahí el componente de estudiantes que trabajan y cómo opera eso, la prolongación de los estudios, digamos, reales en relación de los teóricos, pero me parece que, de nuevo, si nosotros nos ponemos a pensar, parecido a lo que dice Carlos, bueno, ¿qué recursos necesitamos? ¿Qué formación necesitan para resolver este problema? ¿Sí? Esto tal vez va a llevar a pensar dentro de un Estado que planifique, ¿sí? Una revisión de los planes de estudio. ¿Sí? Una revisión de los planes de estudio que puede implicar, digamos, 3 tramos ascendentes, ¿sí? Con distintos niveles de especialización y de complejidad, ¿sí? Para efectivamente ir, si vos querés, digamos, sacando, digamos, o logrando distintas tecnicaturas que logren de alguna manera resolver los problemas que tenemos. Pensemos que el punto de partida, ¿sí? De la universidad, si vos querés, o de cómo piensa vía socialista los problemas, ¿sí? Está en las antípodas, digamos, de discutir, bueno, por un lado la idea conspiranoica, ¿no? Bueno, porque quieren, digamos, en general arancelar los posgrados o generar posgrados, cosa que además, de nuevo, con los niveles de deserción que hay en la universidad, digamos, si ese es el negocio, la verdad que ya arrancaron pésimo, ¿no? Porque, de nuevo, si solo el sobrevive el total, si el 62% sobrevive el primer año, es decir, 4 se quedaron en el camino, pues imagínate después, digamos, cómo sigue este problema después. Entonces, digamos, quiero decir, si lo hacen para un negocio, chicos, revéanlo, sería como sencillamente lo que uno puede aportar. Pero de nuevo, como nuestro punto de partida es distinto, sí tiene que ver con, bueno, un Estado que planifique, ¿sí? Y que planifique el conjunto de la vida social. Y dentro del conjunto de la vida social, el ámbito productivo es uno. Y entonces, digamos, ¿qué recursos necesitamos? Y dentro de esos recursos en general, ¿qué tipo de ingenieros, tecnicaturas necesitamos para resolver estos problemas? Bueno, efectivamente eso tal vez nos haga pensar si que queremos otra estructura universitaria con otros planes de estudio que están encadenados de distinta manera. De nuevo, Jonathan, te invito, ¿sí? a que nos escriba para sumarte al equipo de Argentina 2050 para poder pensar, digamos, estos problemas. Cuando yo digo o decía, necesitamos un congreso pedagógico que una al conjunto de la comunidad educativa, especialistas, ¿sí? Técnicos, tiene que ver con eso, ¿sí? Tiene que ver con, efectivamente, bueno, necesitamos un plan con detalle, y dentro de ese detalle entra todo esto que vos mencionabas como preocupación, ¿sí? Bien, bueno, creo, a ver, me aparecen nuevos comentarios. Ay, sigue, bueno. Por supuesto, esto debe ir de bueno, Carlos desarrollaba, decía, bueno, que precisamente el acortarlo tiene que ir de la mano del desarrollo industrial, sí, porque estoy cansado de ver ingenieros peludeando. Creo que es lo que
de alguna manera, ¿sí? Yo intentaba desarrollar recién, ¿sí? Bueno, Marcelo dice, bueno, todo esto de pensar los estudios, digamos, tiene que ir de la mano de poder pensar cuál es la inserción productiva, laboral, salarial, digamos, de esos futuros graduados, sí, efectivamente acuerdo, sí. Y con esto, digamos, de el poder pensar, bueno, el pasaje, sí, a la vida productiva real. De nuevo, piensen que estamos pensando, digamos, una sociedad fundada sobre otras bases. Entonces, digamos, tenemos que pensar ese problema, ¿sí? En lo inmediato y en el mediano y largo plazo, ¿sí? Bien. Bueno, creo que no me quedó más nada por contestar, ¿sí? Solo entiendo, ¿sí? Que casi después de, sí, dos horas, ¿sí? Matías dice, recordar materias de ingeniería está mal, el problema es la preparación de la primaria y la secundaria. A ver, esto es lo que dije antes, si antes de llegar a la universidad, digamos, si pensamos qué es lo que pasa, si en la universidad, bueno, efectivamente el problema si está antes y tenemos que resolver ese problema antes, ¿sí? Es decir, digamos, es un paquete que nosotros tenemos que resolver. Igualmente, me parece, o por lo menos así lo entendí yo, el debate que está, o las preguntas, las inquietudes que traía, ¿sí? Carlos y Jonathan, no iban asociadas a recortar materias, sino al poder pensar, ¿sí? Si vos querés una estructura por tecnicaturas, ¿no? Y es decir, digamos, que si vos querés que el lugar, que vayan generando, digamos, distintos escalonamientos en ese proceso de titulación, ¿no? Y bueno, va de suyo, sí, que esto que vos planteás, Matías, sí, el problema de muchos de los problemas de la universidad, sí, tienen su trasfondo en la formación anterior, es lo que yo planteé con podemos tener universidades gratuitas, ¿sí? Pero el arancel cultural de nuestros estudiantes y nuestros estudiantes se paga antes, que tiene que ver con esto, con no tener las pericias mínimas para luego, ¿sí? Poder desarrollar estudios superiores. Pensemos, si no, de nuevo, para pensar ejemplos de la política educativa que nos grafican muy claramente esto, el ciclo básico común, el CBC, sí, que era una medida transicional del alfonsinismo, sí, para en teoría masificar la universidad, digamos, vino en los 80 para quedarse y tenía que ver con esto, con poder, digamos, resolver problemas, digamos, con los cuales llegaban los estudiantes a la vida universitaria. De más reciente raigambre, sí, podríamos decir el ejemplo de, yo le digo el CBC del CBC, sí, que son esas orientaciones o esos ciclos optativos, sí, para las y los estudiantes los ingresantes a la universidad, que son de nivelación de lectura y escritura. Así que veamos la magnitud del problema que tenemos cuando se crea, digamos, un CBC del CBC para enseñar, digamos, a leer y escribir, ¿no? Básicamente, o a tener algún tipo de lectura comprensiva. Hace un par de semanas hubo un estudio de alguna universidad de un Cuyo que traía a propósito este problema, ¿no? Si ustedes quieren, parecido a lo que muestra las Aprender para el nivel secundario y el nivel primario, aplicado, digamos, a universidad, ¿no? Entonces, efectivamente, digamos, cuando miramos el problema es acumulativo. Por eso yo decía, no es verdad que si yo no aprendí a leer en los primeros años digamos, cuando debía hacerlo, si esto en algún lugar del camino educativo o pedagógico esto se resuelve. No es verdad. Bien, bueno, creo ahora sí que no me va quedando nada, ¿sí? Así que casi después de 2 horas, darles, ¿sí? Agradecerles que hayan estado ahí del otro lado, ¿sí? Pedirles que se sumen el próximo sábado a las 19 horas por estos mismos canales a presenciar la discusión o a seguir, digamos, profundizando sobre cuál es la propuesta de Argentina 2050, ¿sí? Que propone Vía Socialista. Así que, bueno, amigas y amigos, gracias por seguirlo.
acá quedamos entonces.